Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Se llegó el día más esperado para el pueblo de Israel. Shabbat, día de reposo. Un día santificado por nuestro Creador. Un día muy específico, el cual nadie tiene la autoridad sobre esta tierra para poderlo cambiar. ¿Por qué? Porque Yahshua, la palabra de Elohim, es el dueño del Shabbat. Vamos por favor a Marcos capítulo 2, del versículo 23 al versículo número 28 para tener el contexto. Marcos capítulo 2, versículo 23 al versículo número 28 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Elohim siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que mira, si Yahshua es dueño del Shabbat, yo te pregunto, ¿con qué autoridad el hombre lo cambió? Ninguna. El hombre no tiene autoridad para cambiar o quitar. Por ello es que existe maldición para quien lo haga. Deuteronomio capítulo 12, versículo número 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Las palabras son muy claras. Shabbat, día séptimo, es un día muy en específico, el cual no podemos cambiar a nuestra conveniencia, el cual no podemos elegir de acuerdo a nuestro criterio. Séptimo día. ¿Y qué día estamos comenzando? El día de hoy, que es viernes del atardecer al día de mañana, sábado al atardecer. ¿Y por qué lo estamos contando de esta forma? Ve por favor al libro de Génesis, el capítulo número 1, y ahí te indica cómo es que se cuentan los días, de tarde a tarde. Vamos a iniciar el día de hoy con el último capítulo del profeta Jeremías. Un libro de verdad de mucha revelación, un libro de mucha exhortación, un libro que el día de hoy debería estarse hablando en las congregaciones, un libro que el día de hoy debería estar exhortando tanto a líderes como a congregantes. Sin embargo, vemos cómo hoy día en las congregaciones y en la mayoría de las religiones lo que buscan es adular. ¿Y qué tenemos? Personas que si de repente encuentran una palabra no muy gustosa para su vida, simplemente cambian y se van entonces a otra congregación o cambian a otra religión. Y bueno, pues de eso está muy lleno. Pero recordemos que en Shabbat justo se exhortaba, justo se hablaba acerca de los profetas y se hablaba acerca de la Torá. Y además se recibía exhortación. El propósito del Shabbat, repito, es que el pueblo de Israel regrese a su identidad, que el pueblo de Israel se reencuentre nuevamente con el Creador. Así que bueno, vamos a iniciar con el último capítulo del profeta Jeremías. Acompáñame por favor al capítulo número 52. Es interesante que el capítulo número 52 prácticamente trata de un resumen de todo lo que estuvimos viendo en el profeta Jeremías. Un resumen completo de todo lo que sucedió. Así que acompáñame, Jeremías capítulo 52, versículo 1 y versículo número 3. Independientemente que ya estudiamos todo esto, va a haber algunos puntos muy importantes que necesitamos aclarar, sobre todo para todas las personas nuevas que están llegando al canal y que están descubriendo su verdadera identidad. Jeremías capítulo 52, versículo 1 al versículo número 3 dice: Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Bueno, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, Sedequías, de edad de 21 años, cuando comienza a reinar, recordemos que fue puesto
por el rey Nabucodonosor. Fue puesto sobre el trono de Judá después de la rebelión de Joaquín. Vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo número 24, versículo número 18 al versículo número 20. Segunda de Reyes, capítulo 24, del versículo 18 al 20 dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo número 11 al versículo número 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al versículo 16, dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz. Y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Mira, vemos cómo es que Sedequías no estuvo dispuesto a escuchar las palabras de Elohim, que habló a través no solamente del profeta Jeremías. Como leímos, habló a través de varios mensajeros que envió Elohim. Y mira, vemos cómo es que Sedequías rompió un juramento hecho en nombre de Elohim, como vasallo de Babilonia. No se arrepintió y tampoco impidió que los líderes y sacerdotes profanaran el templo con la reintroducción de prácticas idólatras. El profeta Jeremías nos dice que hubo muchos falsos profetas en esos días, que predicaron un mensaje de victoria y triunfo, ojo, para Sedequías. ¿Y qué es lo que vemos? Que bueno, Sedequías les creyó a todos ellos en lugar de a Jeremías, lo que hizo que el rey Sedequías se sintiera entonces con el poder para poderse rebelar contra el rey de Babilonia. Un ejemplo de advertencia que ya habíamos visto anteriormente lo encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 1 al versículo número 5. Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 5 dice: Palabra de Yahweh que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Yahweh. Mira, claramente Jeremías le dijo al rey que no tendría éxito en su rebelión contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo que hizo que Sedequías entonces arrestara al profeta Jeremías, lo encarcelara, y aún a pesar de todo ello vemos cómo es que el profeta se mantuvo firme y fiel al mensaje que Elohim entregaba al rey Sedequías. Continuamos, Jeremías capítulo 52, del versículo 4 al versículo número 6, donde nos describen sobre la caída de Jerusalén. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Mira,
Nabucodonosor vemos que usó un método muy común en aquellos días, un método que consistía en atacar ciudades con murallas a través de baluartes. Un asedio se llevaba a cabo con el propósito de rodear una ciudad y evitar que todos los negocios, el comercio, pudiera entrar o pudiera salir de la ciudad. Y finalmente, hacer entonces que la población comenzara a rendirse de hambre. Un evento tan crucial que se registró en varias ocasiones en el Tanaj. Vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 1 al versículo número 6. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al versículo número 6 dice: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, ¡ojo!, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey, está hablando de Sedequías, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y mira, este mismo suceso nos lo describe en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 11 al versículo número 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 16 dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim, y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Suceso que se describe de igual forma también en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 39, del versículo 1 al versículo número 10. Jeremías capítulo 39, versículo 1 al 10 dice: En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo ese ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta del medio, Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal, Sarser, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amad, donde está Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Degolló al rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Mira, un asedio
como lo leímos, tan fuerte, tan impactante, que los judíos llegaron a un punto de quedar sin aliento. Una agonía que duró aproximadamente 18 meses. ¿Cómo lo obtenemos este dato? Bueno, desde los 9 años del reinado de Sedequías en el mes 10, a los 10 días del mes, hasta el 11º año del rey Sedequías, en el mes 4, prevaleció el hambre en la ciudad. Imagínate, más de un año de hambre, más de un año de agonía. Continuamos, Jeremías capítulo 52, del versículo 7 al versículo número 11. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Este es un punto de desesperación para Judá en Jerusalén, donde Sedequías hizo un último esfuerzo para escapar de las garras del asedio que estaba por tener éxito, planeando una brecha secreta a través de las murallas de la ciudad y las líneas de asedio de los babilonios, utilizando una táctica de distracción, logrando escapar, logrando además una distancia considerable desde Jerusalén. Probablemente Sedequías pensó que su estrategia había tenido éxito y que había escapado del juicio que había prometido el profeta Jeremías. Aquí la pregunta, y nos damos cuenta de acuerdo a la lectura, es que el profeta Jeremías no pudo escapar del juicio. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿hay alguien realmente que puede escapar del juicio divino? Lucas capítulo 21, versículo número 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vuelvo a preguntarte, ¿hay alguien realmente que puede escapar del juicio divino? Romanos capítulo número 2, versículo 7 al versículo número 11. Vida eterna a los que preservando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que el día del juicio nadie podrá escapar del juicio divino. Por eso la pregunta aquí importante o interesante es, ¿estamos listos realmente? De acuerdo a Lucas, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Hoy una pregunta interesante a hacernos es, ¿somos dignos realmente? ¿Hemos aprendido a guardar y obedecer las palabras de nuestro Creador? ¿O simplemente somos considerados indignos? Pues hemos escuchado las palabras de nuestro Creador y aún así preferimos mantenernos en las palabras de los hombres. ¿Qué vas a hacer tú? Amado pueblo de Israel, nadie puede escaparse del juicio de Elohim. Por ello es importante entonces preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino correcto? Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 18. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. ¿Te das cuenta, amado pueblo de Israel?
hoy tenemos que estar preguntándonos, pues justo por las sendas antiguas. Es el buen camino y necesitamos no solamente escuchar, necesitamos aprender a andar en él. ¿Y qué crees? Hallaremos descanso para nuestra alma. El rey Sedequías, vimos entonces que no pudo escapar del juicio divino. Por ello fue capturado y no quedó allí, pues además Nabucodonosor degolló a sus hijos delante de sus ojos y además le sacó los ojos al rey Sedequías. El rey babilónico se aseguró de que lo último que viera el rey Sedequías fuera el asesinato de sus propios hijos y luego pasar el resto de su vida en la oscuridad. Hoy, ¿se tratarán de enseñanzas o castigos totalmente ajenos a nuestra realidad o contexto? ¿Será que como papás hoy debemos vivir despreocupados por lo que estamos haciendo nosotros sin pensar en las repercusiones para nuestra descendencia? Sedequías nunca pensó en las repercusiones tan grandes que hubo hacia sus hijos. Hoy la pregunta nuevamente es, ¿se tratarán de enseñanzas que fueron de aquel entonces y que hoy día no tendrían por qué preocuparnos? ¿Será que como papás hoy podemos, repito, vivir despreocupados por lo que estamos haciendo sin pensar en las repercusiones que puede haber para nuestra descendencia? Deuteronomio capítulo 5, del versículo 9 al versículo número 10. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte, celoso. Ojo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al versículo número 11. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que mira, vemos cómo es que hoy lo que hacemos como papás tiene repercusión en nuestra descendencia. Así que procuremos actuar diligentemente y hablemos y exhortemos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a volver a las palabras del Creador, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Si tú exiges a tus hijos el que guarden Shabbat, pero ven que para ti es una carga, ¿crees que lo van a guardar? Si tú el día de hoy exiges a tus hijos guardar las fiestas, pero para ti es una carga, ¿crees que las guardarán? Recuerda, Elohim en un momento dijo, estoy harto de sus fiestas, estoy harto de sus días de reposo, porque la gente iba a presentarse con corazón sucio, con pensamientos que no eran correctos. Elohim lo que busca es tu corazón, Él lo que busca es tu pensamiento. Que sea Él lo primero y lo más importante en tu vida. Y si lo es de esa forma, créeme que lo será para tu descendencia. Mira, la profecía que habló Jeremías al rey Sedequías también fue hablada por el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 12, versículo número 13. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Así que, sin ojos y atado con grilletes, el rey Sedequías fue llevado a Babilonia. El mismo historiador Josefo nos habla de cómo es que Nabucodonosor mantuvo a Sedequías en prisión hasta que éste murió. Jeremías capítulo 34, versículo número 5, dice, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Yahweh. Continuamos con Jeremías capítulo 52, del versículo 12 al versículo número 14,
que nos hablan ahora sobre la cautividad de la casa de Judá. Jeremías capítulo 52, versículo 12 al 14 dice: Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Bueno, vemos cómo el gran templo de Salomón estaba ahora en ruinas, permanecería en ruinas durante muchos años. Jerusalén ya no era un lugar seguro, Jerusalén ya no era un lugar protegido. Los muros permanecerían en ruinas hasta que fueran reconstruidas por los exiliados que regresarían en los días de Nehemías. Continuamos, Jeremías capítulo 52, versículo 15 al 17. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Yahweh. Llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Leímos cómo es que Nabuzaradán, capitán de la guardia, transportó a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, quedando solo los más pobres, particularmente hablando de la casa de Judá. Así como el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, también vemos cómo es que se llevaron los objetos de valor restantes del templo. Jerusalén quedó desolada, quedó completamente saqueada bajo el juicio de Elohim. Y justo en el mismo capítulo 52, del versículo número 19 al versículo número 23, nos detalla de todo lo que los babilonios saquearon del templo. Vamos al versículo número 19, dice: Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Yahweh. El peso del bronce de todo eso era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. El capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Bueno, vemos mucho bronce. Algo curioso es que Jerusalén era considerada una ciudad resplandeciente, pero por no haber escuchado las palabras de Elohim, todo ese resplandor terminó. Veamos la siguiente analogía. Hoy hay tantas religiones que brillan, religiones y doctrinas muy notorias. Dime si de algo le sirvió a Jerusalén brillar tanto por el exterior. Mira, así por más brillantes y despampanantes sean las religiones, hoy, por más poderosos que quieran proclamarse, la caída de la Babilonia, la madre de las religiones, es una realidad. De nada les servirá autoproclamarse cercanos a Elohim. De nada les servirá autoproclamarse como los intermediarios entre Elohim y los hombres. El juicio en contra de quien adormece y ha adormecido conciencias y ha hecho mercadería de sus seguidores viene muy pronto. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que, amado pueblo de Israel, deja tu religión. Experimenta la libertad a la que nos ha llamado la palabra de Elohim, que es Yahshua, nuestro Mesías. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 22. Pero quiero hacer unas aclaraciones muy importantes, particularmente en estos versículos.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 al versículo 22 dice: Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí quiero que aclaremos un punto súper importante, pues hoy el cristianismo dice que Yahshua nos dio libertad de su propia ley, haciendo alusión a que su ley es justo un yugo de esclavitud. Yo pregunto, si fuera de esta forma, ¿por qué es que el mismo Yahshua nos hace un llamado a llevar su yugo? Mateo capítulo 11, versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjate bien, ¿será que las palabras de los líderes religiosos saben más que la misma palabra de Elohim, que es Yahshua, nuestro Mesías? Yahshua dice, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Pero por otro lado encontramos a los líderes religiosos que dicen, no regreses al yugo de la esclavitud, pues es una carga muy difícil de llevar, una carga que nadie ha podido llevar. Amado pueblo de Israel, despierta y regresa a las palabras de tu Creador. Deja toda palabra de hombre que hoy se traduce en doctrinas y religiones. Que eso es justo el yugo de la esclavitud, del cual nos hizo libres Yahshua, nuestro Mesías. Yahshua vino a darte libertad de todos aquellos mandamientos rabínicos, de todos aquellos mandamientos romanos, de todos aquellos mandamientos del catolicismo. Yahshua vino para que tuviéramos la oportunidad de regresar a sus mandamientos, a sus palabras, tal cual las dio, sin parches, sin añadidos. Hoy las religiones lo único que hacen es perturbar al pueblo de Israel disperso. Vamos por fuera a Gálatas, continuamos con Gálatas capítulo 5, del versículo 12 al versículo número 17, dice: Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Ojo con esta palabra y subraya, andad en el Espíritu. Y fíjate cómo viene escrito Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, sé que es un tema que ya hemos platicado en varias ocasiones, pero también sé que hay muchos nuevos que están comenzando a escuchar estos estudios. Así que expliquemos rápida y brevemente acerca del siguiente versículo, que el cristianismo usa como pretexto para decir que somos libres de la ley de Elohim. Versículo número 18 dice: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y continuamos. Fíjate bien, leímos, si somos guiados por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Fíjate bien en la palabra Espíritu, está con mayúscula, pues nos está hablando del Espíritu de Elohim. Si tú eres guiado por el Espíritu de Elohim, ya no necesitas la ley que es la Torá, pues has aprendido a caminar perfectamente de acuerdo a su voluntad. Ojo con lo que yo te estoy diciendo. No lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de lo que está escrito. Si tú eres guiado por el Espíritu de Elohim, ya no necesitas la ley que es la Torá, pues has aprendido a caminar perfectamente de acuerdo a su voluntad. Pero ojo, si tú eres movido por tu propio espíritu, ¿qué crees? Te urge la ley de Elohim, que es la Torá, como tu ayo, justo para llevarte a Yahshua, el Mesías. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 3,
del versículo 24 al versículo número 29 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hemos hablado mucho acerca del término fe, que no puede quedar solamente en creer. Es creer, confiar y obedecer. La palabra ahí es emuná. Repito, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Elohim por la fe en Yahshua, el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua, el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que repito, fíjate bien, si hoy tú eres guiado por el Espíritu de Elohim, esto es, has aprendido a creer, a confiar y, muy importante, a obedecer las palabras del Creador, te digo, ¡felicidades! Pues eres perfecto, como lo fue Yahshua. Pero ¿qué crees? No existe tal persona. Nadie hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Perfecto. Solamente es la palabra de Elohim, que es Yahshua. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al versículo número 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, aclarado el punto de la libertad a la que nos ha llamado Yahshua, continuamos con estos últimos versículos del capítulo número 52 del profeta Jeremías. Vamos por favor a Jeremías capítulo 52, versículo 24 al versículo número 27. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el príncipe sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial, que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Bueno, vemos cómo entonces que Seraías, Sofonías y los principales líderes de Jerusalén fueron capturados, fueron ejecutados, y el rey de Babilonia tuvo lo que parecía ser un gobierno completo sobre el antiguo reino de Judá. Y fue así como Judá fue transportado de su tierra. Una tierra que Elohim les había dado anteriormente y que habían poseído ya por aproximadamente 860 años, pero que la perdieron por tratarse de ser un pueblo desobediente, un pueblo idólatra. Un dolor tan fuerte del cual podemos darnos una idea en el libro de Lamentaciones. Vamos por favor a Lamentaciones capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 6, que dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Yahweh la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Y mira, esta es la forma en la que el libro de Lamentaciones nos habla, repito, acerca del dolor, de la idea del dolor que hubo en medio del pueblo de Israel, particularmente con la casa de Judá, debido a la desobediencia. Te invito a que cuando tengas oportunidad leas estos 5 capítulos del libro de Lamentaciones. Continuamos. Jeremías capítulo 52, versículo 28 al versículo número 30. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7, a 3023 hombres de Judá,
En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Fíjate bien, una dispersión sobre el exilio de la casa de Judá. Un total de 4,600 personas. ¿Sabes dónde quedó el resto del pueblo de Israel? Digo, si es que vemos como el cumplimiento profético que se le dio a Abraham, que su descendencia sería de miles y miles de personas, que no se podría contar, aquí estamos viendo algo muy interesante. Aquí vemos acerca de un exilio, particularmente de la casa de Judá, de un número de 4,600 personas. ¿Dónde habrá quedado el resto del pueblo de Israel? ¿Sabes dónde quedó? Tan grande que no puede ser contado, de acuerdo a la promesa que dio Elohim a Abraham. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al versículo número 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ojo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amado pueblo de Israel, aquí estás tú. Si decides regresar en obediencia al Padre, no con una mentalidad romana, no con una mentalidad cristiana, no con una mentalidad judía, sino con una mentalidad como pueblo de Israel, aquí estás tú, pueblo de Israel disperso por las naciones. Continuamos, Jeremías capítulo 52, versículo 31 al versículo número 34. Y sucedió que en el año 37, el cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Esto mismo lo podemos confirmar en Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 27 al 30. Dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió las vestiduras de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Esto es bien interesante porque nos describe de pequeñas bondades y bendiciones dadas en las peores circunstancias. Judá todavía estaba despoblado, el pueblo de Elohim todavía estaba exiliado, y el rey de Judá todavía estaba preso en Babilonia. El hecho de saber que Joaquín viviera mucho después del exilio y que finalmente fuera liberado de la prisión puede haber parecido la primera señal del cumplimiento de la promesa de Jeremías de un día de restauración. Ahora, ojo, si el rey de Babilonia hizo esto por un rey cautivo, su prisionero,
¿Qué crees que quiere hacer el Creador en tu vida? Exacto, salvarte y restaurarte. Lucas capítulo 19, versículo número 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ezequiel capítulo 28, versículo 24 al 26, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos le rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. Vamos a Ezequiel capítulo número 33, versículo 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo 11. Diles: vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amado pueblo de Israel, el tiempo de restauración comenzó. Yahshua, la palabra de Elohim, está buscando por ti. ¿Qué harás después de escuchar y conocer la verdad? ¿Continuar escuchando doctrinas y mandamientos de hombres? ¿O aprenderás a andar de acuerdo a lo que te pide Yahshua, nuestro Mesías? Mateo capítulo 15, versículo 24. Yahshua respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Regresa a casa. Papá está esperando por ti. Hazak, Hazak, Ben Hasek. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Que tengas paz este día de reposo. Shabbat Shalom.